Bueno, entonces vamos a continuar. Miren, retomando este esquema, dijimos que la línea de la tubería absorbe el 20% del golpe de ariete. Por lo tanto, el otro 80% lo absorbe la válvula especial contra golpe de ariete. Este es el esquema de la captación y regularización. Bueno, pues ya vimos las clasificaciones de las tuberías. Platicamos nada más del método que se sigue para hacer el cálculo de la tubería, que puede salir a la primera o puede ser un proceso iterativo. Hay que revisar velocidad y qué más, y flujo. Hay que revisar velocidad y flujo. El valor de golpe de ariete, quedamos que es esta fórmula que tenemos ahí, donde EA es el módulo de elasticidad del agua y ET es el módulo de elasticidad de la tubería, que depende del material. D es el diámetro de la tubería y E es el espesor de las paredes de la tubería, y 145 es una constante que es un factor de conversión. Entonces vamos a empezar. Cualquier duda me dicen, ¿sí? Hasta el video. Está el video de la clase última, ahí está. ¿Sí? Ahí viene. Mire, la línea de conducción. Vamos a pues entrar directamente al diseño de la línea de conducción. El gasto de bombeo son 55 litros por hora. Por 24 horas. Dijimos que se iba... 24 es constante. Siempre. Pero entre 24, porque se van a bombear 24 horas al día. Entonces quedan 55 litros por segundo. Buenas noches. Se propone un diámetro tentativo. Este diámetro tentativo puede ser que a la primera D, si es que cumple con los requerimientos de gasto y velocidad. La longitud total de la tubería, si ustedes ven el croquis, son 325 metros. Esa es la longitud total que tiene toda la tubería y que ustedes deben sacar cuando ya tengan el perfil y tengan el trazo de la tubería. El diámetro es igual a la raíz de Q por 1.20. Esto que tenemos aquí, phi, es el diámetro en pulgadas. Q es el gasto de diseño en litros por segundo y 1.2 es un factor de ajuste. Así siempre. 1.2. Factor de ajuste. Entonces con esto vamos a sacar el diámetro tentativo, que como les digo, a la primera puede dar. Sustituyendo los valores, tenemos phi es igual a raíz de 55 por 1.20. Primero raíz de 55 y luego por 1.20. Ok, entonces 8.9 pulgadas. Ahora transfórmenlo a milímetros. Eso se va a multiplicar por 25.4. Aquí da 228.6. Entonces quizás este valor no esté... Bueno, considerando que esté bien, falla por muy poco. De cualquier forma, no vamos a encontrar una tubería con diámetro 228.6 milímetros, o sea, de 8.90 pulgadas, pues no vamos a llegar y decir, deme un tubo
O deme tubo de 8.9 pulgadas de diámetro, no hay. Entonces sería de 10 pulgadas, que equivalen aproximadamente a 250 milímetros. ¿Sí? Luego vamos a ver la tabla. Vean esta tabla en sus apuntes, por favor. Y estamos nosotros proponiendo, por ejemplo, A5, A7, A10, A14. ¿Se fijan? ¿Se fijan aquí? Por lo tanto, si estamos hablando de A, estamos hablando de tubería de asbesto cemento. Estamos proponiendo asbesto cemento. Bien, entonces esta tabla que tienen ustedes ahí es de asbesto cemento. Pero así como hay tablas de asbesto cemento, también tenemos tablas para los diferentes tipos de materiales de tuberías, siempre y cuando se encuentren existentes en el mercado. Si se fijan ustedes, viene el diámetro nominal. Aquí viene, ¿me pueden decir qué dice aquí? Aquí se ve muy pequeño. ¿Qué dice aquí en esa columna? Estamos manejando como diámetro preliminar 250 y la clase dice A5, pero fíjense que los diámetros comerciales son 75, 100, 150, 200, va de 50 en 50, 250, 300, 350, etcétera. Al último está mal ahí, debe decir y 2000. Dice 200. 2000. Bien, entonces tenemos la clase A5, que es un grueso de pared. Pero tenemos luego la clase A7, la clase A10, la clase A14, que es la más gruesa. Bien. Esta es la tabla que vamos a usar. Así como hay esta tabla para asbesto cemento, hay tablas también para los demás materiales de diámetros comerciales para tuberías. Aquí nos dice, bueno, vamos a continuar con el proceso y ahorita vemos dónde se usa la tabla. Vamos a obtener el área. El área es igual a pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Si ustedes hacen pi sobre 4, les debe dar 0.785. Entonces, el área para 10 pulgadas es igual a 0.785, que es esta constante. Bueno, no esta constante, sino es pi sobre 4 por 0.25, que es, si son 250 milímetros, ¿cuántos metros son? 250 milímetros, ¿cuántos metros son? 0.25 al cuadrado. 0.04906 metros cuadrados. Ese es el área hidráulica que necesitamos. La cuestión del área hidráulica ya lo explicamos. Ahora vamos a determinar la velocidad con la fórmula de continuidad de Manning. Velocidad es igual a gasto sobre área. Esto es igual a 0.055, que es el gasto de diseño. ¿Por qué 0.055? Porque son 55 litros por segundo, equivalen a 0.055 metros cúbicos por segundo. Entre el área que está en metros cuadrados nos quedan metros por segundo. 1.12 metros por segundo. La velocidad de flujo sería 1.12 metros por segundo. ¿Hasta ahí? ¿Bien? Se fijan, son operaciones muy sencillas. Ahora vamos a revisar esta velocidad con lo que especifica la tabla 4. Vean la tabla 4.
Y la tabla 4 nos habla que para asbesto cemento tenemos una velocidad máxima de 5 metros por segundo. Esa es la máxima. Aquí está, asbesto cemento 5. ¿Cuánto obtuvimos de velocidad? Entonces es menor que 5, por lo tanto se cumple con la velocidad. La velocidad no supera a las velocidades máximas permisibles, por lo que se acepta, sí, acepta. Pero aquí no termina todo. Ahora falta calcular las pérdidas por fricción. HF en la figura que ya está en los apuntes de la unidad 3. HF son pérdidas por fricción. HF se determina con la ecuación o con la fórmula, más bien dicho, de Manning, que es esta que tenemos aquí. K por L por Q al cuadrado. L es la longitud de la tubería y Q es el gasto. Pero ¿qué nos falta pues entonces? Si ya conocemos L y Q, nos falta K, ¿sí? Y los valores de K los vamos a ver en esta tabla. Aquí en la pantalla yo la tengo, se ve pequeña la pantalla, no sé allá en el pizarrón cómo se vea, pero sus apuntes se debe ver bien. Bien, ahí nosotros tenemos el diámetro en pulgadas. ¿De cuántas pulgadas estamos proponiendo la tubería? 10, ¿verdad? 6, 8, 10. Para 10 pulgadas, y luego tenemos diferentes coeficientes de rugosidad. N es el coeficiente de rugosidad. 0.009, 0.010, 0.011, 0.012, 0.013, etc. Esta está la fuente de donde se obtuvo esa tabla. Ok, de la tabla 6, busquen en internet el coeficiente de rugosidad para tubería de asbesto cemento. Usted encontró 0.011 para un valor de 0.011. Ahí para el valor de 0.011, vean la tabla con el diámetro de 10 pulgadas. ¿Qué valor de K tenemos? A ver, aquí escogemos aquí para 0.011, es este que está aquí. ¿Pero es 87? Lo que pasa es que está la tabla ya como antigua y no se alcanzan a distinguir bien, pero es 1.87. Entonces Q al cuadrado es 0.055 al cuadrado, que nos da 0.003025. Y se aplica la fórmula y tenemos una pérdida por fricción de 1.84 metros. Esos 1.84 metros es metros columna de agua. Hagan de cuenta que se pierden 1.84 metros. Es como si si en la tubería abriésemos una válvula, pero que saliera hacia arriba, vertical, perderíamos 1.84 metros. A lo mejor alcanza 10 metros, pero se van a perder 1.84 metros por fricción, ¿sí? De metros columna de agua. La longitud son 325 metros, eso ya lo habíamos sacado desde la otra vez. Miren, de hecho ahí están los coeficientes de rugosidad de Manning, en la tabla 6. Y si se fijan ahí se ratifica el valor de 0.011. Dice asbesto cemento. Es el primer material, es de Manning.
Miren, tenemos, de una vez, tenemos tres coeficientes distintos. El de Manning, ¿sí? El de Williams, perdón, Hansen-Williams, y uno que se llama coeficiente de rugosidad absoluto. ¿Por qué estoy mencionándolos? Porque cuando trabajemos en el diseño de la red, tenemos que decidir por qué método lo vamos a hacer. ¿Por Manning o Hansen-Williams? Si usamos Manning, tenemos que usar esos coeficientes de rugosidad. Si usamos Hansen-Williams, usaremos los otros coeficientes de rugosidad, dependiendo del material de la tubería que propongamos para la red de distribución. Ahora, el desnivel total. El desnivel total es igual al desnivel topográfico, que sería el desnivel que hay desde la salida de agua del pozo hasta la salida al tanque de regularización. ¿Sí se acuerdan? Y si se acuerdan que habíamos dicho que iba a ser la diferencia de elevaciones más 3 metros. Ok, más HF, que son las pérdidas por fricción, más 10% de HF. No confundan esto con el 20% que tenemos allá. Que el 20% que tenemos en el dibujo es 20% del golpe de ariete. Esos son pérdidas menores. Se especifica que se consideren pérdidas menores por cualquier otra circunstancia un 10% más. Entonces el desnivel total son 20 metros para este caso, más 1.84 metros, que es la pérdida por fricción, más el 10% de 1.84, que son 0.184, nos da 22.024 metros. Esto es desnivel total que se debe de vencer. No confundir con el diagrama de líneas de presión, ¿sí? De gradientes hidráulicos. Ahora vamos a determinar el golpe de ariete. Dice aquí que para establecer el golpe de ariete, primeramente se tiene que proponer un valor tentativo de presión de trabajo, porque no lo conocemos, no conocemos el valor real de la presión de trabajo. Pero, ¿cómo les diré? La presión de trabajo incluye la presión por golpe de ariete, pero si a su vez esta presión de trabajo es un dato para el golpe de ariete, entonces es algo así como cíclico, ¿sí? Entonces dice que un método es determinar el 20% del desnivel topográfico, y eso se hace con la finalidad de tener una línea de sobrepresión tentativa, que la vamos a verificar luego a ver si es correcto. El desnivel topográfico son 20 metros. ¿De dónde salieron esos 20 metros? Del perfil. 20% de 20, tenemos 4 metros, que sería 4 metros columna de agua de sobrepresión tentativa. Ahora sacaríamos el diámetro para 10 pulgadas, que sería igual a 22.024 metros. ¿De dónde salieron estos 22.024? El desnivel total que calculamos ahorita, ¿verdad? Sí. Más estos 4 metros.
del 20% del desnivel topográfico. Nos da 26.024 metros columna de agua. Para transformar metros columna de agua a kilogramos por centímetro cuadrado, se divide entre 10. Ese es el factor de conversión. Tenemos pues un valor de sobrepresión tentativa de 2.60 kilogramos por centímetro cuadrado en el tubo. Es que el tubo está trabajando a presión porque tiene que vencer el desnivel, tiene que vencer las pérdidas por fricción y tiene que vencer el golpe de ariete, o sea, soportar el golpe de ariete. Bueno, con este valor 2.6 podemos seleccionar la clase de la tubería, es decir, el espesor de las paredes de la tubería. Vayan a la tabla 3. ¿Sí, la tabla 3? La tabla donde están los datos de la tubería de asbesto cemento. Para 250 milímetros, una tubería de clase A5, ¿cuánto soporta de presión antes de la ruptura? A ver, aquí está. Observen, aquí está. 150 a 250, A5, y luego aquí están 15 kilogramos por centímetro cuadrado, porque esta presión mínima es mínima de ruptura, pero están en pascales, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces es esta de 15. Por lo tanto, 15 kilogramos por centímetro cuadrado es mayor que 2.6. La tentativa, mucho mayor que la tentativa. La tentativa que tenemos ahorita, haciendo el cálculo así rápido, fue de 2.6 y tenemos nosotros un valor de 15. Pero hay que calcular el golpe de ariete. Con esta fórmula, H es igual a 145 por V, donde V es 1.120 metros por segundo. A ver, ¿de dónde salió ese valor de 1.120? 13, 14, aquí está. Aquí se determinó la velocidad, 1.12. Esos 1.12 metros por segundo es lo que tenemos aquí. El módulo de elasticidad del agua, el módulo de elasticidad de la tubería de asbesto cemento, ya viene como dato cuando presentamos la fórmula. D es 25.4 centímetros. Si son 10 pulgadas, son 25.4 centímetros exactos de diámetro interior. Una pulgada son 2.54 centímetros, 10 pulgadas son 25.4. El espesor de las paredes es 16 milímetros, dice que de la tabla 7, ubiquen la tabla 7, tabla de diámetros y espesores comerciales. A ver, chéquense para tubos. La clase que estamos manejando es A5 de 250 milímetros. ¿Ven que ahí dice 16? Son 16 milímetros. O sea, ¿cuántos centímetros? 1.6 centímetros. Es que tiene que concordar aquí, mire, si estamos poniendo aquí la velocidad, el módulo de elasticidad es en kilogramos por centímetro cuadrado, el módulo de elasticidad de la tubería, kilogramos por centímetro cuadrado, el diámetro en centímetros, el espesor tiene que estar dado en centímetros. Me van a preguntar, ¿por qué la velocidad no? Porque la velocidad ya está multiplicada por 145, que es su factor de conversión. Entonces nos va a dar
123.02 metros columna de agua. Entonces el desnivel total, ahora sí, el desnivel total que tenemos es 20, que es el desnivel ¿qué? Topográfico, más 1.84, que es debido a qué? Es el 10% de las pérdidas por fricción, llamadas pérdidas menores, por diversas situaciones, más el 20%, ahora sí, del golpe de ariete. El golpe de ariete fue 123.02. Eso nos da 46.63 metros columna de agua. ¿Cómo transformamos metro columna de agua a kilogramos por centímetro cuadrado? Nada más se divide entre 10, ¿sí? Da 4.66 kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Cuánto es lo máximo que soporta esa tubería? Con esa clase, 15. Sigue siendo mucho menor de 15. Entonces, pues ya no fue necesario hacer otra iteración, porque esto se cumplió. Si esto no se hubiera cumplido, si esto de aquí no se hubiera cumplido, entonces habría que hacer otra iteración poniendo una clase más alta al tubo, ¿sí? Otra iteración y repetir todo el procedimiento de nuevo. No creo que sea el caso para ustedes, tampoco. Estoy casi seguro que la primera les va a dar. Llegamos a la conclusión, pues, que la tubería será de asbesto cemento, clase A5, de 10 pulgadas de diámetro. Con eso es suficiente. Esto es el diseño de la línea de conducción. Ahora vamos a ver el diseño del tanque de regularización. Mire, el diseño del tanque de regularización se debería hacer el diseño tanto de las dimensiones como estructural, pero estructural, bueno, pues en primer lugar, lo estructural, pues sí requiere tiempo su explicación, y máxime si no se traen las bases suficientes como para diseñar en concreto, o en su defecto en mampostería. En mampostería sería por gravedad, y en concreto sería muros como muros de contención. Solamente les voy a mostrar y les voy a decir cómo van ustedes a hacer su... De cualquier forma tienen que presentar esta parte. Esto que tenemos aquí, el gasto máximo diario es de 55 litros por segundo. Son nuestros datos, nuestro dato que traemos arrastrando desde el principio. Y luego, observen, ¿se acuerdan que les dije que al final les iba a enseñar cómo se calcula ese coeficiente? Ya ven que se multiplica por 11, que se multiplica por 9, que se multiplica por tanto, ¿se acuerdan? ¿Sí? Bueno, lo que pasa es que la CNA tiene tablas como estas. Esta tabla 8 indica una tabla de una observación que hicieron en una población pequeña. Y ahí están las horas registradas. El suministro de bombeo es constante, 100, en este caso es en porcentaje. Nada está en valores absolutos, todo está en valores relativos. ¿Sí me explico lo que es relativo y absoluto? ¿O no? ¿No? Cuando hablamos de algo relativo, hablamos en porcentaje. Es decir, para estandarizar todo, hablamos de porcentaje relativo. Por ejemplo, si hablamos de relativo, mi sueldo es el 50% del sueldo de aquel. Estoy relativizándolo. No estoy diciendo cuánto gano yo ni cuánto gana él. Pero mis gastos son
el 10% de los que tiene él. ¿Sí? Así sí puedo compararlo. Porque si yo comparo los ingresos y luego los egresos, pues no sería algo parejo. Por eso a veces se estandariza a una relativización. Esto viene desde estadística. Entonces aquí se suministra el 100% y la demanda también está relativizada. Es decir, de las 0 horas a la 1, estas son observaciones reales estas. Se observó que de 100 que se suministran solamente hay una demanda de la población de 45. Entonces, ¿cuánto sobra? 55. ¿Eso a dónde va? Eso se va a acumular en el tanque de regularización. Ahí empieza el conteo. Ahí va la diferencia acumulada. Esta diferencia acumulada para el primer renglón es igual. De 1 a 2, esto siempre va a ser 100. Para 24 horas. Este es para 24 horas. ¿Sí? Igual, de 1 a 2 se bombean 100, solamente se requieren 45, sobran 55, 55 más 55 da 110. Se van acumulando, ¿verdad? Así se va de las 2 a las 3, de las 2 a las 3 sobra agua, de las 3 a las 4 sobra agua y el tanque se va llenando de agua porque hay un excedente de bombeo. Luego, de 6 a 7 que empiezan las actividades, de los 100 que se suministran, se demandan 90. Es decir, que solamente sobran 10. Por lo que la sumatoria ya ya no es más 55 ni más 40, ya es más 10, 325. ¿Sí? De 7 a 8 de la mañana se bombean 100, pero el requerimiento son 135. Entonces, ¿aquí qué pasa? Que la demanda excede a la oferta, ¿verdad? Por lo tanto, hay un déficit de 35. Pero como en mi tanque yo tengo 325, pues esos 35 que faltan los va a absorber el tanque. Entonces el tanque se queda, ahora ya no se suma, se resta. O se suma algebraicamente, como ustedes gusten. Ya son 290. De 8 a 9 hay más actividad. Se requieren 150, yo sigo bombeando 100. Hay un déficit de 50 que son cubiertos por el tanque. De 290 se baja hasta 240. De 9 a 10 hay otro déficit que lo cubre el tanque sin ningún problema. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Bien. Estas son observaciones reales para poblaciones pequeñas. De 10 a 11 hay un déficit de 50, de 11 a 12 ya baja el déficit, las actividades ya se asentaron en el día, la gente ya hizo todo lo que tenía que hacer en la mañana y empieza a bajar el consumo de agua. El tanque solamente tiene 100, pero aún tiene agua el tanque, ¿sí? De tal forma que de 14 a 15 el tanque se queda vacío, ¿sí? Y de 15 a 16 en el tanque, al contrario, falta agua, ¿sí? Porque esos menos 20 se los comió, perdón, esos menos 30, pues ya no hay de dónde tomar agua. Entonces queda menos 30, y luego de 16 a 17 ya son menos 60, de 17 a 18 son menos 80, de 18 a 19 son menos 80,
de 19 a 20 son menos 80, porque en lo que es 18 a 19 y 19 a 20, la demanda es igual a la oferta. Y como se está bombeando 24 horas, de 20 a 21, menos 70. De 21 a 22, menos 60. O sea, ya hay cierta acumulación. De tal forma que de 23 a 24 queda en 0 otra vez. Aquí, ¿cuál es el asunto? Hay que identificar el máximo déficit. Este es el máximo superávit, 325, ¿verdad? Ahí está marcado, sombreado. La máxima capacidad que el tanque llegó a tener fueron 325. Y el máximo déficit que nosotros llegamos a tener fue de menos 80. Aquí está. Menos 80. Porque ya de aquí en adelante ya empezó a subir. Empezó a bajar el déficit acumulado. Bueno, aquí la capacidad del tanque va a ser igual a la diferencia acumulada mayor menos la diferencia acumulada menor. ¿Cuál es la diferencia acumulada mayor? 300, ¿qué? 325. Y la diferencia acumulada menor, 80. Entre Q, que es el gasto, por 3600 segundos que tiene una hora, sí, ¿verdad? Sí. Entre 1000, que es para la conversión. Se sustituye, vean, 325 menos 80 entre 100 por 3600 entre 1000 por 55, que es el gasto máximo horario, nos da una capacidad de tanque de 801.9 metros cúbicos. Eso es lo que requerimos de capacidad del tanque de regularización. Así como hay esta tabla, hay tabla para poblaciones medianas y para ciudades grandes, o para ciudades medianas, ciudades grandes, y así como hay tabla para 24 horas de bombeo, hay tablas para 20 horas de bombeo y hay tablas para 16 horas de bombeo, ¿sí? Observaciones que la CNA ha hecho, y con eso se calcula la capacidad del tanque de regularización. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Nosotros necesitamos un tanque de 801.9 metros cúbicos. Entonces, todo esto que tenemos aquí, densidad del agua, peso volumétrico del suelo, ángulo de fricción interna, esfuerzo último del concreto, que es 210, módulo de fluencia del acero, FY 4200, y el peso específico del concreto. Todo eso es para hacer el cálculo estructural, pero pues obviamente sería mucho pedir, hagan el cálculo estructural de los muros del tanque. Solamente vamos a ver el procedimiento que se siguió, y yo les digo qué armado van a poner y qué secciones van a poner, pero lo que sí tienen que calcular es el volumen. Entonces, tenemos el volumen del tanque, 801.9 metros cúbicos. Acuérdense que hacemos estudios geohidrológicos, y de los estudios geohidrológicos y los de mecánica de suelos, obtenemos que el valor de soporte del suelo son 12 toneladas por metro cuadrado. Eso es lo que soporta el suelo de peso, ahí en esa zona, donde va a estar el tanque. La capacidad de carga del suelo. Aquí estamos considerando 4 metros de altura, pero estamos dejando un bordo libre de 1 metro. A ver,
3, 4 metros de altura. Entonces, ¿saben qué? ¿Se acuerdan que les dije que era 3? Entonces vamos a ponerle 4. ¿Sí? Si son 4 metros de altura, eso es de la lámina de agua. Aparte hay que dejar un bordo libre, ¿verdad? Entonces, si son 4 metros de altura, el área sería igual a 801.93, 801.9, perdón, entre 4. Tenemos un área necesitamos un área, el tanque va a abarcar un área de 200.48 metros cuadrados, a una altura de lámina de agua de 4 metros. Obviamente no va a ser la altura del tanque total, porque acuérdense que se le deja un bordo libre. Si lo hacemos cuadrado, le tendremos que sacar raíz cuadrada a esta dimensión. Quedaría un tanque de 1416 por 1416. Para manejar números redondos, 14.5 por 14.5. Y un bordo libre de 30 centímetros, que es el mínimo. ¿Sí? El tanque va a llevar una losa y va a llevar una escotilla, ¿verdad? Es decir, porque si lo dejamos descubierto, pues se va a contaminar el agua. Entonces, el tanque va a tener estas dimensiones, 14.5 por 14.5 por 4.3. Esto van a hacer ustedes lo correspondiente para su tanque. Ahí está, en planta. Van a hacer un dibujo mejor. Y un cortecito, 14.50 por 4.3 metros. Entonces, rectifico. Al desnivel topográfico hay que sumarle 4 metros, no 3. Diseño estructural, solamente se los presento así rápido, pero el espesor de los muros, la propuesta del espesor de los muros de concreto, en este caso sería de concreto, que no trabajaría por gravedad, sino que trabajaría por flexión, muros de contención por flexión, es igual a 2 por A más B entre 180. Hagan por favor 2 por A más B, donde A y B son iguales, 14.5 y 14.5. 35 centímetros de espesor es el espesor propuesto. No significa que sea el que debe ser, pero con este vamos a partir. La losa superior va a llevar una carga muerta, que es su peso propio, y una carga viva, una carga muerta adicional, que son los acabados, los aplanados que lleve, las impermeabilizaciones que lleve para que no se filtre el agua, etcétera, considerados de 100 kilogramos por metro cuadrado, y una carga viva de 100 kilogramos por metro cuadrado, o sea, de la gente que se pueda subir allí. ¿Hasta aquí alguna pregunta en general? No. La carga sobre la losa inferior. La losa inferior está apoyada sobre el terreno. Es igual al peso del agua por metro cuadrado. ¿Cuánto tenemos de columna de agua? 4 metros. Por un metro, por 1000 kilogramos por metro cúbico, nos da 4000 kilogramos por metro cuadrado. Cada metro cuadrado de la losa de abajo va a estar soportando 4000 kilogramos por metro cuadrado. O sea, 4000 kilogramos cada metro cuadrado. Y el empuje del agua se calcula con esta fórmula, que es el peso volumétrico del agua por H, donde H es igual a 4.00.
serían 4000 kilogramos por metro cuadrado. Esa es la fórmula para calcular el empuje del agua en un muro de un tanque. Aquí está el esquema de cómo actúa la presión del agua o el empuje del agua en los muros del tanque de regularización. ¿Tienen ese mismo esquema? Sí. Bien. 35 centímetros también de espesor de losa abajo. 30 centímetros de bordo libre. 4 metros de altura. Arriba tenemos 0 kilogramos por metro. Y abajo tenemos 4000 kilogramos por metro. O sea, la carga va bajando de forma triangular. A más profundidad, más empuje. Bueno, esto contradice a lo que habíamos puesto al principio. El concreto, habíamos dicho que era 210, ¿verdad? No lo voy a checar, lo voy a corregir. 250 finalmente. ¿Sí? Que es mucho. Es mucho, para un tanque de regularización es mucho. Ese 250 se usa más bien para puentes. Bueno, ¿estarán de acuerdo que la losa de arriba no puede ser de 1450 por 1450? ¿Qué pasaría si hacemos una losa de 1450 por 1450 sin ningún apoyo intermedio? Pues se va a caer, ni siquiera se va a colgar, se va a caer. Imagínense un cuarto de 1450 por 1450 y una sola losa, sin ningún refuerzo más que la pura losa, pues se va a caer. Entonces, la estructuración es así: una columna en medio de 40 por 40 y dos vigas en forma de cruz de 30 por 50 propuestos, de tal forma que quedan de 725 por 725 cada cuadro de losa, o cada sección, cada parte de losa, o sea, cada área tributaria de losa apoyada sobre las vigas y sobre los muros de 725 por 725. Ese es el modelado que yo hice. Por eso dice aquí que como los claros son muy grandes, pues una losa plana no puede soportarla. Entonces, vigas de concreto armado de 30 por 50 es una propuesta. Igual le pudieron haber sido de 25 por 45. Al final de cuentas se van a revisar. Y una columna de 40 por 40. Igual le pudo haber sido de 30 por 30. 30 por 30 es el mínimo, es la mínima dimensión para que sea considerada columna. ¿Han escuchado hablar del software SAP 2000? ¿Ingenieros? Bueno, pues el modelado lo hice con SAP 2000. Ya nada más se los muestro así. Esa es la forma en que se modela. Y aquí está el modelado del tanque. Esto sale de ahí del SAP. Ahí está la vista. Y bueno, todo esto es proceso de cálculo. ¿Les enseñaron lo que es combinaciones de cargas? En concreto, ¿qué es una combinación de carga? ¿O para qué se usan las combinaciones de carga de diseño? No, estamos hablando de diseño. Sí, pero ¿a poco usted va a tomar nada más carga muerta más carga viva y con eso va a diseñar?
Bueno, lo que pasa es que según el reglamento que esté en la zona donde esté, le va a decir a usted cuáles son las combinaciones de diseño. Por ejemplo, en este caso es 1.4 veces las cargas muertas más el empuje del agua más 1.7 veces la carga viva. Esa es la combinación de carga de diseño, pero dependiendo de la zona donde esté usted diseñando el tanque, y aparte si se va a diseñar por sismo, entrarían otras combinaciones de carga distintas. En fin, se alimenta el sistema, aquí se alimenta todo, y pues aquí tenemos después, este es el análisis de la losa del piso derecho superior, dirección X, y nos da al área de acero mínimo, que vendrían siendo varilla número 6 a cada 25 centímetros. Eso es en una dirección. Y luego en la otra dirección, estamos hablando de la losa de piso. También varilla número 6 a cada 25. Ahora, nosotros tenemos el lecho superior y el lecho inferior. ¿Cuál es el lecho inferior? De una sección de concreto. ¿Sí? Y todo eso lo arroja el programa. Pero como esta no es una clase de análisis estructural, pues solamente se los muestro. Van a poner exactamente los mismos armados, pero los van a tener que dibujar. ¿Sí? En la zona de columna van varilla número 10. ¿Por qué? Por la penetración. La columna, ahí, aquí, ¿observan? Aquí, esta parte que está aquí me está indicando a mí que hay un sobreesfuerzo. ¿Por qué? Porque la columna que está soportando a la losa de arriba está transmitiendo fuerza aquí. Entonces eso se tiene que cubrir con acero de refuerzo. ¿Cuánto? Varilla número 10 a cada 25 centímetros, nada más en ese pedacito. Y en todo lo demás, el acero mínimo, que es varilla número 6 a cada 25. En la losa de techo tenemos este esquema de esfuerzos. En la zona de columna pasa lo mismo. Aquí hay un sobreesfuerzo. Entonces ahí se le va a meter varilla número 6 a cada 20. Y en el resto a cada 25. Todas estas pantallas son las capturas que da el programa. Y uno tiene que calcular, ya le da a uno cuántos centímetros cuadrados por centímetro. Estas operaciones ya las tiene que hacer uno. Estas de aquí ya las tiene que hacer uno a mano. El programa nos da esto. Y ya ustedes van armando. Nada más que hay que cuidar siempre no meter menos acero del mínimo permisible. Y en caso de que el acero requerido sea más que el máximo permisible, aquí va a decir, va a mandar algunas leyendas. ¿Sí? Entonces, pues así tenemos nosotros los armados inferiores. Bueno, finalmente van a poner todo esto ustedes igualito, pero no lo van a recortar de aquí. No se vale. Nada más con sus dimensiones. Pero les voy a permitir que pongan el mismo armado. Miren, aquí están todos los armados, todos. Y finalmente los croquis de armados. Déjenme, me salto rápido ya para irnos.
Miren, vigas, columnas. Así da los resultados de los armados arriba y abajo en las vigas. Y en la columna previamente se da un armado inicial con el acero mínimo y sí pasó. Estas tablas dicen el acero teórico que se necesita, pero aquí está el acero real. ¿Por qué el real? Porque no puede ser menor que el mínimo. Teóricamente me pide bien poquitito, mucho menos que el mínimo. No puedo poner menos que el mínimo. Y aquí están los armados. Losa inferior, lecho inferior. La varilla que va abajo, en los dos sentidos. Losa inferior, lecho superior. Losa, sí, de arriba, lecho inferior. Y losa de arriba, lecho superior. ¿Sí? Los muros también llevan dos lechos. Lecho superior, el que está hacia afuera, y lecho inferior, el que está hacia adentro del agua. Hacia el lado del agua, el inferior, y hacia el lado del vacío, el superior. Y aquí está el armado de las vigas. Así quedarían y la columna queda así. Pues no profundizamos mucho en eso. Lo que sí hay que calcular es el tamaño del tanque. Obviamente va a ser para población pequeña también, porque su población es muy chiquita, ¿verdad? O no tan chiquita. Pero es chiquita, sí. Es pequeña. Entonces va a ser la misma tabla. ¿Sí? La misma tabla que vimos. Y mañana vemos el diseño de la red de distribución, que es lo único que nos falta.